Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a una nueva entrega de Canal Retina. Hoy nos hemos venido hasta Valencia para hablar con José María Millán Salvador, que trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. Y vamos a hablar sobre el síndrome de Usher. Pero primero déjame que te recuerde dónde puedes encontrar este podcast. Lo puedes hacer en la web www.canalretina.org y también en las plataformas iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Además, si lo que prefieres es ver el episodio, lo puedes encontrar también en el canal de YouTube de la Asociación Retina Murcia, donde encontrarás una lista de episodios que se llama Canal Retina. Y si lo que quieres es ser activo y proponernos algún contenido, alguna temática, algo que quieras que abordemos en este podcast, que ya sabes que habla sobre enfermedades de la visión, de la retina, discapacidad visual, etc., lo puedes hacer en nuestro correo electrónico info@canalretina.org o dejándonos cualquier petición en los comentarios de todas las plataformas que te he comentado antes. Y ahora ya comenzamos. José María, o Chema, como te conocemos popularmente siempre todos, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, David? Bueno, un placer estar aquí contigo. Nos alegramos mucho. Hoy hemos venido a Valencia para hablar con José María Millán Salvador, que como he dicho antes es investigador en el Instituto Sanitario La Fe de Valencia, y hemos venido a hablar sobre todo de un síndrome. Siempre hemos oído hablar de las distrofias hereditarias de retina, de la retinosis pigmentaria, que es la más prevalente de ellas, pero ¿qué es una forma sindrómica, Chema? Bueno, las formas sindrómicas son distrofias de la retina o retinosis pigmentaria que asocian otros síntomas que afectan a otros órganos o a otros tejidos. Por ejemplo, se puede asociar la retinosis pigmentaria a la hipoacusia, la sordera, que sería la forma más frecuente, el síndrome de Usher. Puede afectar también a los riñones, afectación renal, podría ser el síndrome de Senior-Loken o el síndrome de Bardet-Biedl, que asocia obesidad, polidactilia, en fin, hay bastantes formas sindrómicas de distrofias hereditarias de la retina, aunque con diferencia la más frecuente de todas es el síndrome de Usher. Pues precisamente hoy queremos hablar del síndrome de Usher, de la pérdida a consecuencia de la retinosis pigmentaria de visión y también de la hipoacusia, de la pérdida de audición. Cuéntanos un poco sobre esta patología y sus tipos, etc. A ver, se conocen tradicionalmente 3 tipos de síndrome de Usher en función de el tipo de sordera, hipoacusia, y la aparición de la misma, la edad de aparición. La forma más grave es el síndrome de Usher tipo 1, en la que la sordera es prelingual, prácticamente al nacimiento, y profunda, no oyen nada. Además, a la retinosis pigmentaria que aparece antes de la pubertad se asocia una alteración vestibular, es decir, una alteración del equilibrio. El síndrome de Usher tipo 2, la retinosis pigmentaria aparece después de la pubertad. La sordera es también de nacimiento, pero es moderada o leve, con lo cual pueden adquirir el habla y hablar, y en principio no tienen alteración del equilibrio, aunque estudios recientes se ha visto que sí, que en algunos casos pueden tener unas alteraciones del equilibrio, aunque muy leves. La alteración del equilibrio viene provocada por la
hipoacusia, ¿no? La alteración del equilibrio viene... el oído interno tiene por una parte, una parte que es la encargada de recibir las vibraciones y oír, y otra parte que está encargada de, ver o distinguir los movimientos de la cabeza, etcétera, etcétera. Ambas están formadas por una serie de cilios, y las proteínas que producen el síndrome de Usher están alteradas en estos cilios. Entonces, en algunos casos se alteran tanto las que son capaces de oír, de recibir la vibración, como las que son capaces de percibir esos movimientos de cabeza, esos movimientos que son los que alteran el equilibrio. Y falta un tipo, hay un tipo 3, que es muy poco frecuente en España, es muy poco frecuente en Europa, es relativamente frecuente solamente en Finlandia y en población judía askenazi. Esto es el tipo 3, digamos que se inicia como un tipo 2, es decir, es una retinosis pigmentaria que aparece pues, en torno a la pubertad. Las personas oyen, pero entre la tercera y la cuarta década de vida se produce una disminución brusca de la audición, de manera que llegan a una sordera profunda. Y además puede haber alteración o no del equilibrio. Y ya digo que esto, en general, tanto en España como en Europa, excepto Finlandia, es muy poco frecuente. O sea, por lo que dices, Chema, ¿es posible que cada tipo tenga incluso un área geográfica más prevalente? ¿O solo este tipo 3? A ver, yo diría que solamente el tipo 3. ¿Vale? El tipo 3, ya digo, es muy frecuente en Finlandia, es muy frecuente en población judía askenazi, por las características de estas poblaciones, que son muy endogámicas. El resto, digamos que las mutaciones y los genes alterados son prácticamente igual en todo el mundo, por lo menos en las poblaciones que se han estudiado. Uh-huh. Muy bien. Supongo que, claro, afectación en la retina, afectación visual y afectación en el oído, audición. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo evidentemente entiendo que los pacientes deben visitar los dos profesionales especialistas, llevar un seguimiento, ¿no? Claro. Uh-huh. A ver, ante el primer síntoma, en el caso del síndrome de Usher tipo 1, claramente. En el síndrome de Usher tipo 2 o tipo 3 no tan claramente, pero también el primer síntoma es la hipoacusia, es la sordera. Es decir, hasta que no aparece la retinosis pigmentaria, estamos hablando de que son unos niños sordos, sin más. Tienen que seguir, llevar un seguimiento por otorrinolaringología, y cuando empiezan a notar los primeros síntomas de retinosis es cuando son diagnosticados por el oftalmólogo, se asocian la sordera y la distrofia de la retina, de la visión, y entonces es cuando tienen que acudir al genetista para que haga el asesoramiento genético y el estudio genético y confirme el síndrome de Usher. Tengo que decir, es importante, que el diagnóstico genético confirma, pero no descarta. Es decir, ante un diagnóstico de síndrome de Usher que no se encuentren mutaciones en los genes responsables, luego hablaremos de ellos, no quiere decir que no sea un síndrome de Usher, porque hay un 20% de casos en los que, estudiando todos los genes conocidos, todavía no se encuentra la mutación responsable, posiblemente porque haya o algún otro gen, o las mutaciones estén en regiones que no se secuencian sistemáticamente, o porque puede haber, nos hemos encontrado, casos de pacientes que tenían unas mutaciones
que daban lugar a retinosis pigmentaria por un lado y otras mutaciones que daban lugar a sordera por otro lado. Con lo cual, lo que llamamos el fenotipo, la imagen médica es de síndrome de Usher, aunque en realidad son dos enfermedades que coinciden. Uh-huh. Muy interesante, muy interesante. En nuestro país, en España, aunque también nos escuchan y nos ven en Latinoamérica, pero en España ¿hay centros especializados que aborden el síndrome de Usher de forma específica o hay que acudir a dos centros, uno especializado en temas de la visión, otro de oído? No sé, ¿cómo es la atención en ese sentido? Vale, a ver, los centros, servicios, unidades de referencia en España, los CESUR, no hay ninguno específico para el síndrome de Usher. En cuanto a centros de genética, hay varios, aunque yo creo que hay distintos centros que nacieron hace 30 años con una red de estudio genético de distrofias de la retina, es REDNet, que estaba coordinada por la doctora Carmen Ayuso en la Fundación Jiménez Díaz y en la que estábamos participando la FE de Valencia, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital Sant Pau y el de Tarrasa en Cataluña y la Universidad de Vigo en Galicia. En los hospitales, digamos, terciarios se puede hacer el estudio tanto de oftalmología como de otorrinolaringología y el de genética. Pero realmente un centro específico para el síndrome de Usher no hay. Entiendo que fuera de nuestro país sucede prácticamente sí, lo mismo. Los hospitales terciarios que tienen los tres servicios, pues bueno, pueden seguir al paciente, hacerle todos los estudios, el seguimiento anual, las intervenciones que sean necesarias. En estos momentos solamente para la hipoacusia, claro, porque la retinosis pigmentaria tratamiento no tiene. Y en hospitales, pues digamos, o centros de salud, pues lo único que pueden hacer es enviarlo a estos centros, digamos, hospitales terciarios. Uh-huh. Quería preguntarte ahora en relación a esa persona afectada y también en relación a su familia, ¿no? Cuando en una unidad, cuando en un servicio dais o confirmáis, ¿no?, mediante prueba genética el diagnóstico clínico y dais un resultado como síndrome de Usher y además atendiendo, entiendo, al gen, incluso el tipo de síndrome de Usher que se trata, ¿cuál es la reacción? Pero tanto del afectado como de la familia, ¿no? Porque entiendo que yo soy afectado por una distrofia de retina, ¿no? Y entiendo que añadir el problema visual, el problema de audición, tiene que ser algo complejo, duro. Sí, la noticia es un shock, especialmente para los papás, ¿vale? Cuando se diagnostica, pues eso, en una persona pues que no ha alcanzado la pubertad. Yo veo, hay dos problemas fundamentales. La hipoacusia no es uno de ellos porque para el síndrome de Usher tipo 1 han nacido ya con ella y bueno, ya se han acostumbrado, tienen implantes cocleares o para el tipo 2 pues pueden funcionar con audífonos. El problema principal es la pérdida de visión. Para todos. O sea, lo que más les preocupa es la pérdida de visión. Me voy a quedar ciego del todo. Esto va a ser rápido. Es la principal preocupación, tanto de los padres como de los afectados. Y el segundo problema, también importante, ¿esto lo voy a transmitir a mis hijos? Bueno, por eso es importante también hacer el estudio genético. En estos momentos las técnicas de secuenciación han avanzado mucho. Se puede hacer el estudio a las parejas para ver si son portadores o no y se puede dar un asesoramiento genético mucho más adecuado que hace unos pocos años. Pero son los dos principales
preocupaciones para mí. O sea, la retinosis, ¿cuándo me voy a quedar ciego? Si es que me voy a quedar ciego. Quiero decir que en general todos mantienen un resto de visión. Y la descendencia, o sea, ¿lo voy a transmitir, sí o no? Claro, lógico. Te iba a preguntar ahora si es importante saber el gen, ¿no? Creo que es fundamental. Ya estabas contestando a ello. Claro. A través de la incertidumbre que te plantean afectados y familias, pero sin duda, y hoy más que nunca, ¿no? Es importante saber el defecto genético. No sé cuántos genes están implicados específicamente en síndrome de Usher hoy por hoy, si lo sabes. Y bueno, y luego hablaremos de las expectativas, ¿no? Pero importantísimo el asesoramiento genético pre y luego también post, ¿no? Sí. Después de obtener el gen para pues saber alternativas y cómo actuar, ¿verdad? Claro. A ver, el simple hecho de saber cuál es el gen alterado, desde mi punto de vista ya es, digamos, terapéutico. Es decir, la persona sabe lo que tiene, pero no sabe la causa. Y cuando se lo dices, bueno, por lo menos ya lo sé. Es esto lo que me pasa y como tú dices, a partir de aquí puedo saber si tengo un riesgo de transmitirlo a la descendencia o no. En fin, hay cosas que hacer. Segundo, por supuesto, es fundamental para un asesoramiento tanto pre como post prueba genética, que además por ley es obligatorio en España. Es el único país de la Unión Europea que por ley, antes y después de un estudio genético, hay que hacer ese asesoramiento. Tercero, por las terapias que van a venir. Las terapias que van a venir para el síndrome de Usher, por lo menos los ensayos preclínicos y clínicos para los distintos o algunos de los genes están basados en terapia génica, con lo cual si tú no conoces cuál es el gen que tienes alterado e incluso en algunos casos qué tipo de mutación, no vas a poder entrar en esos ensayos clínicos o eventualmente en los tratamientos que se puedan aprobar. Me preguntabas cuántos genes hay. Pues en estos momentos se conocen 10 genes distintos que pueden dar lugar a síndrome de Usher. 6 para el Usher tipo 1, 3 para el Usher tipo 2 y 1 para el Usher tipo 3. Además, hay una serie de genes que producen lo que se llaman síndromes de Usher-like, ¿sabes? Parecidos al Usher. Que, bueno, pues clínicamente se pueden confundir y hay que tenerlos en cuenta también a la hora de hacer el estudio genético, porque puede ser que no encontremos mutaciones en estos genes Usher porque los tengan en estos otros genes. Ajá. Interesante, qué interesante. De lo que comentabas ahora, lo que llevamos reivindicando desde Canal Retina y las asociaciones de pacientes, sobre todo, es esa obligatoriedad, ¿no?, que nos dicen de asesoramiento pre y post, y sin embargo la paradoja de que en España no está aprobada la especialidad de genética clínica, ¿no? Sí. Qué pena, ¿no?, que no avancemos en este sentido. No tiene sentido no tenerla. España es el único país de la Unión Europea que no lo tiene y realmente al final los que se ven perjudicados sois vosotros, sois los pacientes. Es así. Bueno, tú lo decías, ¿no? Importante es saber el gen por las investigaciones que están por llegar, por los ensayos clínicos que están en marcha y por las futuras terapias que parece que pueden estar más cerca, ¿no? En España ya tenemos una terapia aprobada para el gen RPE65, para retinosis pigmentaria y para maurosis congénita de Leber, afectadas pocas personas en este caso en nuestro país, pero están más cosas por llegar y en este caso en el síndrome de Usher pues parece que viene alguna cosa, ¿no? ¿Qué le podemos decir a quien nos esté escuchando y tenga este síndrome? Sí, tengo que decir que los ensayos clínicos se están haciendo para tratar el problema de la visión, de la retina.
En general, el problema de la audición, en los casos de sordera profunda, se resuelve con ahora implantes cocleares, que en la mayoría de los casos funcionan, sobre todo cuando se interviene de forma precoz. Y en el caso del síndrome de Usher tipo 2, pues bueno, basta con audífonos y también se puede resolver. El problema es la retinosis, que, bueno, pues como tú has dicho, de momento solamente hay un tratamiento aprobado para un gen concreto en el mundo. Lo bueno es que pues en estos momentos hay un proyecto europeo en el que participamos para la terapia génica para el gen miosina 7A, que es el principal responsable de Usher tipo 1. Hay otro ensayo clínico que en breve va a comenzar, incluyendo España, será la Fundación Jiménez Díaz, para mutaciones en una región muy concreta del gen US2A, que es el principal responsable de Usher tipo 2. Ensayos preclínicos hay un montón. Hay estudios también para hacer modelos animales, como por ejemplo cerdos, que se asemeja el ojo mucho más, la retina mucho más al humano, para distintos tipos de genes. El problema principal de la terapia génica para el síndrome de Usher es que los genes de síndrome de Usher son muy grandes. Y la terapia génica, lo que consiste es en introducir el gen en lo que se llama un virus adenoasociado, y ese introducirlo en la retina. Así es como funciona el DRP65. ¿Cuál es el problema? Que los genes de síndrome de Usher son tan grandes que no caben en esos virus. Entonces se están estudiando estrategias, aproximaciones terapéuticas para, pues, o bien dividir ese gen en dos partes y infectar, digamos, las células afectadas, las células de la retina, con dos virus que contengan cada uno una mitad y luego esas mitades se unan. Esto se puede hacer. Sí. El proyecto europeo para miosina 7A consiste en eso. Luego están, la famosa tecnología CRISPR, para edición genética, que es muy prometedora y pues en cuanto se resuelvan algunos problemas, pues esperemos que se pueda utilizar para estos genes. Se está investigando mucho. Quiero decir, como te decía, cuando empezamos hace 30 años, esto era impensable. Y ahora estamos hablando de ensayos clínicos ya. Para dos. Para uno, y para miosina 7A es razonable pensar que cuando acabe este proyecto también lo haya. Ese es el objetivo del proyecto, vamos. Por lo tanto, es alentador y por lo menos esperanzador, ¿no? Sí. de cara a un futuro, porque además todo esto evoluciona de una forma muy, muy, muy rápida, aunque nos parece que no. Hay una duda que tienen también muchos afectados en España y fuera de España, también en Latinoamérica, que es ¿cómo puedo yo participar en un ensayo clínico? Porque muchas veces ves el titular de ensayo clínico para tal patología, para tal gen, y tú dices, anda, es el mío. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo tengo que proceder para poder llegar a ese ensayo si es que quiero participar y cumplo con las condiciones? Sí, bueno, a ver, los ensayos, hay que tener en cuenta que el síndrome de Usher es una enfermedad rara. Para los ensayos con enfermedades raras, normalmente no participa mucha gente y suelen ser multicéntricos y internacionales. Es decir, pues por ejemplo, para este ensayo del síndrome de Usher tipo 2 causado por mutaciones en US2A, posiblemente se cojan a 10 pacientes de cada país, Europa, Estados Unidos, con un centro exclusivamente en cada país. Es decir,
si se va a hacer, por ejemplo, en la Fundación Jiménez Díaz, pues a lo mejor la empresa, normalmente es una farmacéutica que gestiona el ensayo, va a decir, España va a participar con 10. Entonces, este centro, pues bueno, elegirá a las personas normalmente más cercanas geográficamente, que cumplan los criterios tanto genéticos como clínicos, que también los hay. Para este estudio, cuyo objetivo es un ensayo clínico para el gen miosina 7A que te comentaba, de síndrome de Usher, bueno, pues España ha participado con 18 pacientes que están seleccionados de los registros que tenemos en la Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital La Fe. De estos 18, pues bueno, luego también se seleccionarán pues en función también la sintomatología clínica, etcétera, etcétera. Pero son 18 en toda España, no pueden ser más. No pueden ser más. De todas maneras, a ver, participar en un ensayo clínico al final es un acto altruista, ¿es así? ¿Vale? Porque es que mucha gente confunde un ensayo clínico con un tratamiento. No es así. El ensayo clínico puede no funcionar o puedes recibir placebo. Lo importante, por eso digo, es un acto de... aclaremos para aquellos que nos escuchan. Claro. Placebo es... placebo es que no te dan el tratamiento. Lo simulan, pero no te lo dan. ¿Vale? Y tú no lo sabes. Y tú no lo sabes, exacto. Eso, por lo tanto, no estás tomando eso. Es un acto altruista hacia los demás afectados y hacia los que vayan a venir en el futuro, ¿vale? Porque si funciona, entonces sí que habrá un tratamiento que se comercializará y que será para todos, como RP65, como el Luxturna. Estupendo. Chema, para concluir, un mensaje a todas aquellas personas afectadas por síndrome de Usher en cualquiera de sus tipos, principalmente en el 1 y en el 2. ¿Qué les podemos decir de cara al futuro? Y sobre todo pensando en aquellos afectados pues, jóvenes, en su segunda, tercera década de vida. ¿Qué mensaje les podemos lanzar? A ver, yo les daría un mensaje de esperanza moderada, quiero decir, no abrir una ventana, pero realmente, con 30 años de experiencia, lo que he visto es que el crecimiento del conocimiento y las terapias, las aproximaciones terapéuticas para este síndrome está siendo exponencial. Estamos ahora en un momento en el que ya empezamos a hablar de terapia génica para las distrofias de la retina. Se empieza a hablar, aunque vaya un pasito quizá por detrás, de terapia celular, para aquellos casos en los que el resto visual sea tan bajo que la terapia génica no sirva. Se podría hacer un trasplante de fotorreceptores. Por supuesto que se estudien genéticamente, eso es muy importante, tanto para una posible terapia que vaya a venir como para la posible descendencia, para saber si tienen riesgo. Y luego, bueno, que sepan que en los centros en los que llevamos mucho tiempo estudiando este síndrome, pues tenemos registrados a los pacientes con las mutaciones correspondientes, de manera que cuando nos enteremos, que nos enteramos, porque estamos en un consorcio europeo, de que algo se mueve, alguna terapia, algún ensayo, nos vamos a poner en contacto con ellos para, si quieren, que puedan participar. Pues ni una palabra más. Estupendo. Muchísimas gracias, Chema. Gracias por tu trabajo. La enhorabuena también, porque eres el actual premio Fundaluce de la Fundación de Lucha contra la Ceguera. Y nada, hemos aprendido mucho en relación al síndrome de Usher, te lo agradecemos y quedamos a tu disposición. Muchas gracias. Yo estoy a vuestra disposición también. Ya lo sabes, David. Venga, muchas gracias a ti.
Y hasta aquí esta entrega dedicada a hablar del síndrome de Usher. Ha sido muy interesante hablar con José María Millán Salvador, desde aquí, desde Valencia. Ya sabéis que si el episodio os ha gustado, podéis darle a me gusta en cualquiera de las plataformas donde lo visualicéis o lo escuchéis, dejarnos vuestros comentarios, vuestras apreciaciones y sobre todo compartirlo en vuestras redes sociales, hacerlo llegar al mayor número de personas posibles para que el contenido que elaboramos sea de utilidad para todos. Por nuestra parte nada más, nos despedimos, nos emplazamos hasta una nueva entrega de nuestro podcast de Canal Retina y como siempre os decimos, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación Elena Esteban. Audiomontaje Jesús Gómez. Videomontaje y publicación Martín Peirán. Transcripción Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.